Estimados amigos, muy buenas noches. Darles un cordial y bienvenido saludo a cada uno de nuestros amigos que nos está sintonizando en esta plataforma. Hoy en día vamos a hacer la presentación de un programa que puede ser interesante, pero al mismo tiempo muy dinámico. Y la idea es que las personas se conecten en este diálogo de cuatro jóvenes, de cuatro ecuatorianos, de cuatro personas que quieren dialogar sobre muchos temas. El programa como tal se llama Cuarteto y quiero presentarles a cada uno de las personas que va a estar aquí. Quiero darle el paso a Osvaldo, si te puedes presentar, por favor. Muy buenas noches con todas las personas que en este momento nos están viendo. Me llamo Osvaldo, yo soy de la ciudad de Manta, trabajo como jefe de bodega en una empresa harinera de la ciudad. Bueno, me encanta lo que es la política desde muy niño, no recuerdo, lo que recuerdo es que vi noticieros desde muy niño y por eso me enganché con la política. ¿Barcelonista o melecista, Osvaldo? Barcelonista, lamentablemente. Ok, te damos el paso, Roger. ¿Cómo está? Buenas noches a todos, a ustedes, a los del grupo. Mi nombre es Roger, igual que Osvaldo, también soy jefe de bodega de una respetable cadena retail y MLXista con dos hijas. Y es lo que puedo decirle, ¿qué más le puedo decir? Y me encanta la política, pero al mismo tiempo la odio como nadie. ¿Barcelona o Emelec o algún equipo local? MLE, MLE. Emelec, perfecto. Soy Quiero dar el paso. guayaquileño pero vivo en Manta, Guayaquileño corazón, pero ya eres ya, como dicen en una Manta, mantense. cholo pata salada, ya eres de Manta. Exactamente. Ok, te damos el paso, Gabriel. Mucho gusto. La parte que más me gustó de la introducción es cuando decías cuatro jóvenes. Yo quisiera quedarme ahí eternamente. Gabriel, activista social prácticamente desde el vientre de mi señora madre y dedicado a la política desde hace un poquito más de 15 años. Así que tratando de no olvidar el rol de activista por mucho que uno se involucre en la política. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ronald, soy comunicador. Durante muchos años he venido trabajando en estos temas. Me gusta viajar, creo que parte de mi trabajo he venido viajando. Creo que el color amarillo representa, creo que el equipo del Ecuador, disculpará aquí a los amigos de qué equipo sea, Barcelona, ojo, no es una coincidencia, solo que en realidad, pues, Barcelona tiene una historia en el Ecuador. Y justamente hablando de la historia del Ecuador, entro al panel de preguntas y comienzo a preguntarles a ustedes, cuando a ustedes, vamos a suponer un caso hipotético, ustedes viajan al exterior y lo primero que se les viene en mente de Ecuador, ¿cuál sería el símbolo? Por ejemplo, en este caso, Gabriel, ¿qué te representa a ti Ecuador? Defínelo en una palabra o en algo que realmente te llene de emoción decir, yo soy de Ecuador. Aventura. Creo que eso es lo que más me encierra porque desde todo ángulo. A veces conseguir para la olla es toda una aventura. A veces viajar de un lado para otro en las paralizaciones es toda una aventura. Conocer los diferentes sitios que tiene el Ecuador es toda una aventura, los platos, la gastronomía, las personas. Así que si yo pudiera definir y lo que traslado cada vez que converso de Ecuador cuando estoy afuera de él, es que el ecuatoriano por naturaleza se acostumbra a ser aventurero. Perfecto. Roger, ¿qué se te viene en mente cuando te mencionan Ecuador? Colores diferentes diferentes colores, porque tanto en el clima, en lo social, en todo, Ecuador es un mundo lleno de colores, porque tanto los colores de los equipos, como tú mencionabas, Melé azul, Barcelona amarillo, Liga blanco, y el color hasta de la piel de las personas son diferentes por regiones. Ecuador es un mundo verde, un mundo rojo, un mundo de todo, y eso es lo que me llama la atención de Ecuador, que es un mundo lleno de colores, de diversos tipos, y en diversos típicos sociales o tipos culturales, pero un mundo lleno de colores. Osvaldo, ¿qué te llama la atención de Ecuador? Es decir, ¿cómo defines a Ecuador en una palabra o en un hecho? A mí la diversidad, definitivamente cada sector es diverso, cada decirle a alguien en el exterior que Ecuador es un concepto es imposible, son muchísimos conceptos.
¿Cómo explicarle a alguien extranjero que aquí se come el ceviche de una manera y a 30 kilómetros se hace de otra manera? O sea, es la variedad, la gente, su cultura, cómo aprecia las cosas, cómo vive diferente. En una ciudad es más diversa en lo que es la diversión, otras son más tranquilas. Es una locura, es un mundo, como dijo Roger, de colores. Bueno, a mí me definiría Ecuador su diversidad. Creo que Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, pero creo que es uno de los más diversos. Nosotros tenemos lo que tal vez otros países no tienen: cuatro estaciones, diferentes gastronomías, diferentes modos de vida, diferentes culturas. Y eso creo que hace Ecuador único, sobre todo porque mucha gente lo ha dicho afuera. Ahora, tocando el tema, si yo les hago una pregunta por decir, ¿cómo ustedes venderían Ecuador? ¿Con qué frase ustedes venderían Ecuador? En este caso, Osvaldo, ¿cómo tú venderías Ecuador si viene un extranjero y te dice, bueno, ¿qué es Ecuador? ¿Cómo tú lo venderías? Yo lo vería con la palabra que Ecuador es un país vivo, es vivo, o sea, no descansa, es múltiple en todos los aspectos, no duerme este país, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ver, no hay una sola cosa en la que yo te pueda enfocar, es muchísimo, y siendo, como tú dices, recalcando lo pequeño. Roger, ¿cómo tú venderías si viene un extranjero y te dice, quiero conocer Ecuador, pero ¿cómo tú lo venderías, Roger? Bueno, lo vendería basándome en lo que yo dije primero, que eran los colores, un mundo lleno de colores, que se concentra en la diversidad que ustedes hablaron. Como lo decía Osvaldo, yo puedo irme donde estoy ahorita a comer un encebollado, un tipo de encebollado, me voy a Guayaquil, el encebollado que como en Guayaquil es totalmente diferente, basado en una misma receta, pero es totalmente diferente. Y se El puede mismo ampliar un encebollado. debate increíble en eso. Un lado se come con Exacto, chifle, otro con pan, otro con canguil, exacto, otro con mote, exacto, otro con... exacto, Me exacto. encanta mi Esa país. es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia está que todos partimos de una sola base, pero somos tan diferentes que no es lo mismo lo que comen en la sierra como lo que comen en la costa, a pesar de ser el mismo plato. Y se lo Gabriel, vendería así. claro, me parece interesante tu punto de vista. Gabriel, ¿cómo vendes a Ecuador? ¿Cómo lo venderías? Sé que a veces cuando me ha tocado en diferentes lugares conversar acerca de Ecuador, siempre pues lo típico, ¿no? De que Ecuador tiene las diferentes estaciones, si uno tuviera un helicóptero las pudiera visitar el mismo día. Pero más allá de aquello, casi siempre digo a las personas que si se toman el tiempo verdaderamente, más allá de los paisajes, más allá de las idiosincrasias que nos dividen en cada sector, es la resiliencia, el darse tiempo de conocer la resiliencia que tiene el ecuatoriano de la sierra, de la Amazonía, de la costa, de los diferentes estratos, ¿ah? No solamente de los que menos tienen, también hay resiliencia comprobada de los que más tienen por diferentes temas. Y todo aquello creo que es una valiosa lección de vida para quien se presta a ver y encontrar un aprendizaje y alejarse de ver para criticar o sentirse superior a. Y creo que Ecuador brinda eso como lección de vida. Yo le termino diciendo a la gente, le digo, date el tiempo de ir a conocer el Ecuador más allá de los paisajes, date tiempo de conocer la resiliencia del estudiante, del taxista, del dueño de un negocio, porque eso al final del día termina siendo lecciones de vida valiosas, incluso para nuestros vecinos países. ¿Saben que hay algo que se vino en mente y que coincidimos nosotros con el tema de la gastronomía? Y yo sí creo que vendería el Ecuador con el turismo gastronómico, que me parece que es diverso. Pero aquí viene algo, una pregunta interesante. ¿Cómo ustedes vieron ese concurso internacional que hizo el youtuber español Ibai en base al concurso de los desayunos? ¿Cómo vieron eso? Roger, ¿cómo tuviste ese concurso que fue tan mencionado, donde hubieron gobiernos, figuras públicas que hablaron de ese tema? Bueno, en realidad, mi punto de vista es que bueno, a mí personalmente no me gustó, no me llamó la atención, porque eso lo hizo basando más en ganar votos para él. O sea, no fue un verdadero
un concurso, fue más algo para ganar sus votos. Pero no sé mucho del tema porque en realidad no me gustó y no aprecié mucho esa. Osvaldo, ¿qué piensas tú No, lo que del... pasa es que ese concurso no fue algo técnico, no es que fue un grupo de chefs aquí a verificar y a catar y a comprobar. Fue nada más unos platos que mostraron y comenzó una pugna de quién vota más, de quién hace un marketing para mostrar su producto como mejor, quién puede vender esa idea mejor. Porque realmente Perú, déjenme decirle que es un país bastante nacionalista. Ellos hablan mal de sus cosas y se arma una guerra otra vez. No quitan Tigüinza de nuevo, bueno, ya no quitan Tigüinza. Pero se arma un problema. Ellos son bien nacionalistas, lo que nos falta a nosotros. Y ellos defendieron ese plato que a mí un plato con chicharrón es un antojo, no es un desayuno, déjame decirte. Pero lo vendieron bien, o sea, fue una pugna nada más de más fuerte, el quién tiene más votos, no fue algo técnico. Gabriel, ¿cómo tuviste ese concurso de desayunos? Yo creo que le dieron cátedra al mundo entero de cómo poder potencializar tal vez pequeñeces. ¿Cómo tú vas a creer que un gobierno, Ecuador, Perú, Colombia como tal, ninguno con todos sus propios influencers, con todo el presupuesto que tienen, en ninguno se le pudo ocurrir hacer algo similar a aquello para poner los ojos del mundo en el país? Entonces, desde ese aspecto, por las razones que él haya hecho, el pana que lo hizo, si él no lo hubiese hecho, verdaderamente muchas personas ni siquiera hubiesen escuchado el nombre de Ecuador. Así que es algo que por las razones que él haya hecho el pana, lo pudo haber hecho cualquier influencer de Ecuador, cualquier influencer de Perú, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Perú. Así que en realidad yo creo que ese pana le dio cátedra a un montón de países, de decirle, ya que ustedes no lo hacen, tenga para que se entretenga. Sí, sí, sinceramente yo también comparto contigo lo que decía Osvaldo. En realidad, y es más, lo que dice Roger es verdad. A mí no me llamó la atención como tal desde el punto de vista de gustos, porque cada quien tiene sus gustos. Pero cuando vi la presentación del primer bolón que estuvo en el concurso, en la clasificatoria, yo creo que a lo mejor no se mostró el platillo como tal, porque se veía un bolón un poco insípido, sin los adornos, y bueno, pues yo creo que más allá de ese tema, lo que decía Osvaldo también, es el proceso gastronómico, cómo se genera. Es más, yo lo veía simple un poco el tema del pan con chicharrón, porque realmente es solo un pan con chicharrón, claro. Yo desconozco cómo es el proceso del chicharrón, cómo lo hacen en Perú, pero sin duda alguna, yo también comparto lo mismo con Osvaldo. El nacionalismo cultural de Perú es muy fuerte. Creo que ellos demostraron más allá de las rivalidades y diferencias que tienen, porque hoy en día se le dio vacancia a una presidenta, se destituye una presidencia, y aunque Perú está en crisis también política, creo que ellos de una u otra manera separaron este tema cultural y pues pudieron generar este concurso. Claro, concurso no oficial, un concurso donde el principal beneficiado era Ibai, que era el que generaba el concurso como tal, pero sin duda alguna no, yo me pongo a ver de que de una u otra manera había una especie de reingeniería en el sentido de que las redes sociales nos están generando contenido de entretenimiento. Ahora, yo les pregunto a ustedes, como entretenimiento, ¿cree que Ibai generó sus beneficios? No sé, abro para que cada uno de ustedes pueda hablar y bueno, cruzar contenidos, no sé. ¿Cómo ustedes ven ese tema? ¿Como entretenimiento se benefició Ibai o no? Claro que sí, Claro. ganó más de un millón por video, $1 millón por video. No se va a beneficiar. Por eso le digo que Entonces, a mí no me dio, no fue sustancia para mí. claro, es verdad. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar desde ese punto de vista de marketing digital, quienes consumieron eso fueron todos los que estuvieron dentro del concurso. Y yo, bueno, de mi punto de vista, yo lo veo como una especie de reingeniería social en las redes sociales, porque es verdad, el tipo ganó muchos temas y generó un tope que a lo mejor ningún otro influencer, por decirlo así, de España hubiera generado ese tema. Es más, yo consideraba que Auronplay, que es uno de los youtubers influencers, era uno de los más duros.
pero Ibai creo que generó algo que, sinceramente, pudo posicionarse en Latinoamérica y eso me parece que es interesante. Pero bueno, eh, no sé qué observaciones ustedes tengan a futuro o cuál sería el ejemplo de lo que pasó con esto. O sea, pero es que mira, ve, a mí me ha tocado estar en países, por ejemplo en Estados Unidos, en Miami, que es un lugar extremadamente latino. Y aún con los latinos que me he encontrado ahí, cuando me preguntan, ay, ¿de dónde tú eres? De Ecuador. "Ah, ¿y eso en qué parte de México queda? Entonces, en realidad, el Ecuador y muchos países de Sudamérica, no solamente el Ecuador, pero el Ecuador no es conocido, así como para decir mundialmente. Hay cosas específicas que se lo conoce. ¿Ustedes se acuerdan? A mí ¿Te me tocó acuerdas, estar en Gabriel? China y en... ¿Ah? ¿Te acuerdas, Gabriel, cuando Ecuador fue la primera vez al Mundial y todo el mundo pensaba que Ecuador era El un país himno. africano? ¿Sí se acuerdan Es, ustedes? Ni siquiera podían tocar el himno, no tenían las letras, Exacto, no tenían exacto. las notas. Claro, entonces a mí me tocó estar en China también y en China alguien me dijo, oh, yo tengo un sombrero de paja choquilla de Ecuador. Entonces hay extremos, pero si hablamos de realidades, el Ecuador no es un país extremadamente conocido como lo son otros países de Claro. Sudamérica y cosas así. Entonces, eh, como digo, sí, definitivamente eso no fue una competencia gastronómica porque el influencer no es chef, no es cocinero, él simplemente es un gordito que estaba yendo para flaco y empezó a hablar de desayunos. Y que le pegó centro como cualquier otro influencer que se pone a grabar como nosotros tenemos a nuestro rostro económico, Luisao, que de repente le pegó centro con una viejita, teniendo años, porque no es que recién aparecía el pana tiene años haciendo vaina, y recién le pegó centro. Entonces, entre una plataforma que él ya tiene mucha gente, lanzó algo. Y yo no creo que él se haya esperado, es más, en sus propias declaraciones él decía que él no se esperaba que eso hubiese agarrado el cuerpo que iba a agarrar. Pero obviamente cuando él ya detectó que eso agarró el cuerpo que iba a hacerlo, pues ya le metió más ñeque, porque es un beneficio económico para él. Pero como país, yo aplaudo el asunto, porque a final de cuentas, Ecuador no es conocido. Claro, Hay mucha gente en el mundo que no sabe que Ecuador existe. Y nosotros nos quejamos de que no amamos el Ecuador, que no se fomenta la cultura de Ecuador, que no, que nadie, tal cosa. Sí, perfecto. Pero es que Sí. precisamente estas son las cosas que se necesitan para que el Ecuador aparezca en la mesa de conversación de diferentes sitios. Pues ya. De ahí para allá, quien lo haga, a mi gusto personal, a mí me ha tocado ser migrante en diferentes ocasiones en mi vida. Y claro, pues como todo, pues no, cuando yo estaba aquí de pelado, a mí ponme una canción de Julio Jaramillo, y yo de rapidito decía, pues chico, eso es para borracho, pues ñaño, pon algo, ponme el gato pero volador, una. Eso. genera memoria, Claro, por pero favor. cuando ya yo salí, cuando ya yo vivía afuera, ahí sí, pues me ponía Julio Jaramillo, pues puchica, un lagrimón, yo esa es mi tierra, mi patria Eso Ahora, pues querida. ahora, me pegó, disculpa que te interrumpa, no, me pegó lo que dijo ahorita Gabriel, porque él ha viajado más. Y me cuesta creer que para el mundo todavía solo seamos una línea que divide al mundo en dos. Que verdad, Y eso me si pegó, acaso, y eso si acaso, porque, porque la línea oh, la ecuatorial. la línea ecuatorial no siempre nos la adjudican a nosotros los ecuatorianos. Ah, pero Pero hay un, la línea ecuatorial es larga, o sea, es toda a través del Exacto, mundo. así O sea, es, no exacto. es solamente de Ecuador. Y Pero aparte, no, imagínate, somos Ecuador y se llama línea ecuatorial, por lo menos por eso deberían de conocernos, pero ni por bueno, eso. les cuento una cosa, hay un país en África que habla español, Guinea. que fue colonia de Guinea España, que se llama Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, y ellos se llaman Guinea Ecuatorial justamente porque también pasa la línea de Por Ecuador. lo Pero pasa. bueno, voy un ejemplo para pasar a Pero otro te tema. aseguro que nosotros tenemos un desayuno más rico que los de Guinea Ecuatorial. Justamente me quitas la palabra de la boca. Si ustedes quisieran vender a Ecuador con un platillo, solo díganme en el platillo, no me digan el porqué, solo el platillo, que más adelante veremos. ¿Con qué platillo ustedes venderían al Ecuador? Roger, ¿Qué Yo, pregunta? El encebollado. El cebollado, encebollado sí es el Osvaldo. segundo platillo del mundo. Yo, Segundo sopa. claro, no, yo no le quito mérito al encebollado, pero yo sería más local. Con la tonga manabita. Porque es algo tan extraño que te sirvan un plato en una hoja de una planta, que eso sería algo novedoso, de Pero verdad. te explico, pero no, tengo ahorita actualmente viviendo mi abuela conmigo. Mi abuela es Guayaquil, de Milagro, Guayaquil, todo ese. Mi abuela
85 años y primera vez que yo le presento una tonga y primera vez que sabía que era una tonga. O sea, no es un plato más manavita, pero en otros sectores del país no lo conocen. Es un platillo O tradicional, sea, así es. sí, es Da- tradicional, es más como para Manaví, pero gente de otros lados del mismo Ecuador no conocen ese platillo. Ese es el problema Claro, de la tonga. es verdad. En cambio, el Gabriel, encebollado lo consiguen en Quito, en todo lado. así es. Gabriel, ¿cuál sería tu plato para vender a Ecuador? O sea, para vender a Ecuador por ser como que más único del Ecuador, sí, el encebollado, definitivamente. O sea, de ahí tenemos, tenemos demasiadas similitudes con con muchos de nuestros platos con diferentes países. O sea, porque, por ejemplo, lo que para nosotros es una tonga, que es única en su preparación específicamente, pero, por ejemplo, en Colombia, en la parte de Port Jamundí, yo probé algo que le dicen tamal, y cuando me dijeron un tamal, en mi mente estaba el tamal que nosotros conocemos. Y cuando me presentaron el tamal, yo decía, pero esto es una tonga, aquí lo único que hace falta es el maní. Entonces, hay cosas, guardamos similitudes con diferentes países, pero el encebollado verdaderamente es único, pues. Yo no sé a qué loco se le cayó una tuna dentro de un plato y una yuca, pero bendito sea ese señor. Sabes que yo lo vendería con un plato que a lo mejor es variado, que sería el biche. El biche que es de Manabí. Yo he escuchado muchos críticos en cuanto a tema de gastronomía y el biche como una sopa, claro, más allá de que el encebollado a nivel mundial, con estudios, sea la segunda mejor sopa, como lo decía Roger, pero yo lo vendería con el biche por tener, digamos, el conjunto de más ingredientes autóctonos de nuestra zona. Claro, tomando en cuenta que mi visión es ver una gastronomía más tradicional, más local, Ah, porque, Pero tú eres manaba, ya tú estás sesgado. Esa pero no, opinión está si, por comprada. supuesto, y es más, mucha Pero, gente que no es pero si vas a manabí la Sierra de las Banecas, les que es lo mismo gusta, casi. sí, Exijo pero reconteo del bar, exijo reconteo del bar. recuerda una cosa, que para la fanesca necesitan el bacalao y ese tienen que traerlo del mar. Entonces, cuando tú traes un producto que no es de tu zona, como que el plato no es autóctono tal cual como es. En cambio, en el caso del biche, sí, porque tú encuentras todos los ingredientes en esa zona. Yuca, pero veamos, maní, maduro, todo. estamos hablando de algo que es, la pregunta es, ¿cómo venderías el Ecuador? Exacto. Y Yo ya lo vendería con el biche. el cebollado solito ya se vendió y ya todos saben que el encebollado viene del Ecuador. Pues, artistas, he visto videos de YouTube de personas que hacen encebollado y ya reconocen que el encebollado es de Ecuador, no tanto como el Una tal ceviche. Sasha Grey también no sé quién es Tasha ella, Gray, por ejemplo, pero no sé quién es ella Ahora, hace un ella, pero encebollado. otra cosa que bueno, es ecuatoriana y que solamente se encuentra en Ecuador es el chavalafán. El chavalafán, como nosotros lo preparamos, así que realmente tenemos algunas cosas únicas. O sea, todo el chavalafán, como se lo prepara Ecuador y el tradicional, el de cuando éramos niños tal vez, porque ya como que la fórmula ha cambiado un poquito, que todavía lo encontramos más bien en Quevedo, encontramos como se hacía hace muchos años. Pero el chavalafán, que no es lo mismo que el arroz chino de Estados Unidos, que no es lo mismo que el arroz frito de Panamá, que O no el es lo chaufa de mismo que Perú. el el chaufa de chaufa. Perú, no es lo mismo, ni en China. En China tienen el chaufán, que es otra cosa totalmente distinta. O sea, la preparación del chavalafán ecuatoriano es única en su especie. Ah, Sí, me parece bien, pero bueno, vamos a tocar un tema muy importante que es de actualidad. Me gustaría escucharlos. Si ustedes calificarían la situación actual del Ecuador del 0 al 10, Cero, ¿cuáles cero, cero, calificarían? cero, cero. ¿Cuáles calificarían? No se adelante todavía. ¿Cuáles calificarían y por qué? Viendo el ámbito que a lo mejor ustedes le califiquen, sea positivo o negativo. Osvaldo, ¿cuál sería tu calificación? yo le robo la calificación a el cero porque realmente desde hace mucho tiempo estamos viviendo en un país de campaña electoral eterna. Desde Lenín Moreno hasta acá, nadie tiene un proyecto, un plan general que abarque todo lo que necesitamos y todo lo que hay que hacer y todo lo que nos hace falta. Realmente es una bipolaridad y generar enemigos y pelearse. Y el país, espérame un ratito que estoy acá peleando con este de aquí.
Y así estamos. Entonces, realmente Tu esto es un calificación cero sería rotundo. cero. Sí, cero Cero. rotundo. Roger, tu calificación y por qué. Bueno, no daría cero porque verdad que eso significaría que no tendríamos ya esperanza. Dejaría dos, pero más es por la gente, no tanto por la política, sino por la gente. Porque es como decimos nosotros, gane quien gane, igual tenemos que trabajar. Y ese es el problema, pero como dice Osvaldo, vivimos en una campaña eterna, porque ya una vez que terminemos esta campaña, va a venir la campaña otra vez para la presidencia. Después que hagamos todo eso, después va a haber otra campaña para la presidencia, para la alcaldía, y todo es campaña. O sea, nos pasamos más en campaña que el mismo hecho de cómo resolver los problemas que tenemos. Porque si no tenemos, si tenemos algún problema, hagamos mejor la campaña para que podamos decir que después de las votaciones vamos a resolver esos problemas y al final no vamos a resolver nada. Por eso mi votación es dos, pero por la gente. Gabriel, ¿cuál sería tu calificación y por qué? Que Ecuador como un todo Así metido en es, un solo saco. así es. ¿Cómo le calificas la actualidad de Ecuador? O sea, sí, mi primera reacción es calificar cero porque el ambiente de desesperanza es tan profundo, es tan doloroso ver cómo nosotros los ciudadanos mismos prácticamente estamos de brazos caídos, convirtiéndonos en títeres de muchos sectores. Y eso me generaría impulsarla como cero, ¿no? De ahí lo que dice Roger también tiene mucha realidad. Existen segmentos, aunque muy reducidos, que tratan de mantener una lucha desde el rincón donde ellos se encuentran y nada es tan malo como para que no tenga algo de bueno, ni nada es tan bueno para que no tenga algo de malo. Entonces, que es el concepto básico del yin yang, pues, ¿no? Que se complementa el uno con el otro. Así que yo le daré un 3 un 3. Bueno, yo La de Lucio, la de Lucio. la de Lucio. Bueno, yo le pondría dos también, sinceramente, por cuanto al tema de los índices. Yo creo que más allá del proceso, porque todavía Ecuador, digamos que institucionalmente o políticamente no ha madurado, pero que sin duda alguna, por los resultados que actualmente se ha dado, yo sí le pongo un 2 porque creo que todavía hay gente que se resiste a normalizar toda la situación que está pasando en el país. Mi calificación es 2. Ahora, yo les hago una pregunta. Vamos a ponernos en el sitio de que nosotros fuéramos presidente de la República. Ok, Gabriel Flores, presidente de la República. ¿Cuál sería, vamos a suponer que tú hoy ya te posiciones como presidente de la República? Gabriel Flores se posiciona hoy, octubre del 2025. ¿Cuál sería tu primera obra, Gabriel, para ti como presidente? Yo lo primero que haría es contratar equipos externos que tengan la menor vinculación con Ecuador y diferentes equipos para generar diferentes filtros y hacer un análisis exhaustivo de todo el personal que de manera directa o indirecta tiene que ver con la función del Estado. Que ese análisis exhaustivo, esa investigación, ese proceso de inteligencia y contrainteligencia ¿En me qué tiempo tú demore. tendrías resultados, Gabriel, de ese plan que tú tienes? Teniéndolo así, involucrar unos 10 equipos a nivel nacional, cada quien con sus ramificaciones y todo lo demás, el primer reporte tendrían que entregármelo en 30 días para el plan de acción. Y para el día 61 ya tengo que yo que estar despidiendo a todos los que tengo que despedir con justa causa por haber encontrado todo lo que tengo que hacer y poder al mismo tiempo haber generado todos los filtros adecuados para seleccionar a quienes deban de entrar a la función pública. ¿Estás Yo que consciente que a lo mejor ese cambio que puedas hacer te pueda generar rechazo, repercusiones? Por ejemplo, en el caso de la burocracia, ¿estarías consciente de eso? total, fíjate, es que si yo llego tengo que llegar con un equipo de gorilas que tengan la sangre helada para hacer lo que O toca sea, hacer. quieres cambiar de raíz. Lo que sucede es que yo no creo que el problema esté en la ley, yo no creo que el problema esté en la estructura como tal.
El problema estructural que yo creo que tiene el Ecuador es las personas que están ejerciendo la función que les toca ejercer. La persona que está en tránsito, que está en la policía, en fiscalía, el que me atiende en ventanilla, en el seguro social, la secretaria de la universidad, las personas. Yo creo que el problema está en las personas. Por muchos años se permitió ingresar personas con títulos comprados, por muchos años se permitió a personas que hagan lo mínimo necesario para que estén en el puesto y como estaban y como son de la LOCEP no se les puede hacer nada y como son ya casi abuelitos y son querendones y sonríen, no se les puede hacer nada. Entonces, yo creo que el problema profundo, profundo, profundo no es de ideologías. El problema profundo es ya de las personas que el están tema en de las personas. funciones. Y entonces yo creo que si algún día, pero hablando en mi caso particular, si yo llegase a llegar, mi primer plan tiene que ser borrón y cuenta nueva, no de leyes, no de constitución, no de plan macroeconómico, no, eso lo tengo que hacer, sí, pero para que todo eso me pueda fluir, yo necesito tener personas que yo piensen que van a estar alineados con la misión. Entonces, para poder presentar todo eso, yo primero tengo que hacer saneamiento de casa y los que se tengan que quedar se quedan, pero yo creo que más saldrían que los que tendrían que quedarse. Perfecto. Vamos a ponernos ahora en el plano de que Roger es hoy, domingo 26 de octubre, se posiciona como presidente de la República del Ecuador. Roger, ¿cuál sería desde tu punto de vista, poniéndote los zapatos como presidente, cuál sería el primer planteamiento que tú podrías hacer para decir, ¿sabe qué? Vamos a cambiar el país. Bueno, con lo que dijo Gabriel me parece interesante. Estaba viéndome por otro, pero es verdad. O sea, a veces el país no tiene problemas con leyes o cosas, sino ni cómo ejecutar las leyes, sino el hecho de quién ejecuta las leyes, la persona. Porque el plan que tiene Gabriel es eliminar, sacar a las personas porque no valen, porque no están. Pero yo le aumentaría el hecho de que si yo saco personas, yo tengo que ponerlas con el plan de- no de reducir el Estado, sino de poner otras personas que sean, que estén bajo KPIs, por ejemplo. Eh, es muy difícil decirte qué haría yo porque en serio nunca me he visto en ese, en ser yo presidente o algo por el estilo, Imagínate, pero sí imagínate, no considero, importa, imagínate, Métale que el papel aguanta todo. así es. no imagina, o sea, yo tengo algo claro, no quiero ser tildado de un partido político o algo, pero para mí personalmente cuando llegó Correa, él hizo para lo que yo quisiera hacer. A ver, esta ley se hace y punto, vamos, este primero y esto se hace, y esto de acá se hace. ¿No se puede hacer eso? No, veamos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que hace un empresario, un jefe de algo para armar bien el puesto que tiene? Poner un gerente de algo, él tiene que tomar decisiones, le gusta o no le gusta a las personas, pero tiene que tomar decisiones, tiene que ser una persona fuerte en carácter y tratar de tomar decisiones que sea para servir a mejorar el Estado, más no a ver si me gusta este sector o no, sin ser autoritarista. Ojo, o sea, eh, yo daría, si hiciera, si fuera yo presidente, hiciera tipo así, o sea, estas leyes vamos, no leyes, perdón, vamos a cambiar esta estructura de cómo gobernar esta parte, por ejemplo, el IES, por ejemplo, estas cosas, con personas capacitadas, no con personas que son amigos míos, ¿Qué sino con tiempo te personas tomarías? administradores. Dice Roger, sin ser autoritarista, pero hacen caso, se van, caramba. Más o menos. Este, mm, para tener un plan a corto plazo debería ser muy fuerte en mis leyes, pero sí, a mediano plazo diría 2 años, creo que es la mejor opción siempre y cuando se siga a pie de las letras lo que dice Gabriel, tener grupos de personas externas que sepan dónde están los problemas y corregirlos. Hacer lo que estoy estudiando ahorita, por ejemplo, un Lean Sigma, que son cosas que coger, ver el error y tratar Es decir, de arreglarlos tratarías de buscar estándares en base a procesos, es decir, a estandarizar procesos. la función pública en procesos. Me parece interesante lo que tú dices, Roger. Ok, ahora le damos paso a nuestro presidente actual. Bueno, vamos a suponer que el día de mañana
Osvaldo va a ser el presidente de la República del Ecuador. Osvaldo, ¿cuál sería desde tu punto de vista, poniéndote los zapatos del presidente o de cualquier presidente, mejor dicho, de ser presidente como autoridad, cuál sería el primer cambio o la primera gestión que tú quisieras hacer para decir, sabes qué, vamos a cambiar el país? Muchas, Osvaldo, de Yo, contratando, pues, Osvaldo. yo, me quitaste la palabra de la boca. La primer decreto era decretar a Gabriel como secretario de Estado, porque me gusta esa idea, pero yo la mejoraría. Porque el hecho de estar cambiando la estructura del gobierno, que se debe hacer, no lo discuto, se tiene que hacer, pero tengo necesidades que cubrir. Tengo gente en los hospitales que se están muriendo, que se están afuera dando a luz en las sillas, tengo gente que no tiene trabajo, tengo gente en los municipios sin sueldo. Yo necesitaría que se me ahonde en lo que es la Contraloría. Yo necesito todas las asignaciones presupuestarias que no se han dado. Tengo que cumplir con las asignaciones, con los presupuestos. ¿Quién ha asignado, quién ha cumplido, quién no ha cumplido, por qué no ha cumplido y ejecutar a la par de que se esté ejecutando y se reestructurando el Estado? Porque esperar 90 días a tener las leyes mientras sigo teniendo necesidades, tengo que pensar también en el pueblo. Yo por ese lado sí soy, dígame, de izquierda, pero yo necesito la gente que esté a la par que la estructura del gobierno. Necesito que los dos mejoren a la par, Perfecto. porque Mira, estamos como estamos. yo ¿Puedo, comparto, puedo aportar algo a mi plan de gobierno que se me quedó en el sí, aire? sí, Olvidé que dale, lo dale. mencioné. Claro. Es que sabes que, mira, yo soy de la opinión, aunque yo he conversado esto con todos mis panas que son contratistas del Estado y todos cada vez que yo se los menciono me dicen, te vamos a mandar a poner unos gallinazos afuera de tu casa cuando tú salgas a decir eso en público. Porque yo creo que el Estado, para permitirle a alguien que sea contratista del Estado, debería de solicitarle una prima de seguro o un sustento de que esa persona va a poder aguantar por lo menos 3 meses de las operaciones para las cuales él está aplicando. Si yo tengo una empresa de limpieza y voy a aplicar para un contrato en un hospital público, y mi contrato dice que yo voy a adquirir, voy a, ponte tú, 50 plazas de limpieza. Yo tengo que tener, como cualquier negocio, yo tengo que tener un sustento que me respalde, que me va a decir que yo voy a poder tener el salario de esas 50 personas por lo menos 3 meses corriendo. Tengo que dar algún tipo de garantía, porque a final de cuentas, quien adquiere el contrato con el Estado es el contratista, no el que trabaja para el contratista. El que trabaja para el contratista no es socio de ese contrato, no está ganándose un billete por el billete que se está llevando el contratista. Estará agradecido porque le dieron un trabajo, sí, pero no es socio. Él es una persona que está siendo contratada para algo que no tiene nada que ver con lo del con lo del contratista y el Estado. Entonces, yo creo que de esa forma eliminaríamos muchas empresas fantasmas que se crean con la intención simplemente de acaparar contratos. Se subdividiría el tamaño de los contratos en este tipo de funciones, se le pudiera dar más acceso a los de economía popular y solidaria, que también está Ujú. dentro de la ley, que participen, porque el de economía popular y solidaria podrá contratar a tres o cuatro, pues. Pero ya, pues ya puedes tener a cinco que puedan hacer una asociación para coger un contrato grande, pero cada quien presenta su prima de seguro, decir, yo tengo para aguantar el salario de los tres que voy a poner yo por 3 meses. Si no, bonito está el negocio, pues. Tú vienes, haces el papeleo, haces la empresa, participas, ganas el concurso y al final de cuentas, ¿en dónde es que hemos visto que un negocio se puede hacer de esa manera, contratando gente sin saber si tú vas a poder así pagarle los es. honorarios a esas personas? Y de una u otra manera, lo que tú dices es más bien optimizar el tiempo, el espacio y los costos. Por ejemplo, si yo fuera presidente de la República, yo lo primero que buscaría es el orden constitucional del Ecuador, porque partiendo desde la premisa es que eh, las leyes constitucionales, primero hay que hacerle entender a la ciudadanía que la constitución es una herramienta no para el gobierno, es una herramienta de defensa para el ciudadano, porque la constitución debe estar a favor de nosotros
y nosotros poder tratar de autorregular este tema que hemos visto cómo se han interpretado las leyes, cómo se han modificado las leyes. O sea, yo creo que es un proceso largo, ¿sí? Y segundo, yo sí entraría a tratar de optimizar todos los procesos, contratación pública, presupuestos, proyectos de inversión, porque en realidad Ecuador tiene un potencial. Y creo que algo que todos los gobiernos no han generado en estos últimos 40 años con retorno a la democracia es que ninguno de los gobiernos ha podido describir cuál es el modelo de desarrollo del país. Entonces, cuando nosotros vemos en eso, yo creo que eso sí es lo que nos hace falta. Yo como presidente, lo primero que buscaría es el orden constitucional desde las leyes, primero, y segundo, el tema de lo que es buscar ese perfil de desarrollo del país. Ok, mire, vamos a hacer un corte y vamos a regresar en pocos minutos porque vamos a entrar a una actividad muy, muy importante. Así que, mis estimados amigos, no se desconecten, quédense aquí y en el lapso de un minuto regresamos. Osvaldo Moreno, politólogo, consultor especializado en campañas electorales. El poder local, el poder seccional, es el espacio de poder más cercano. Osvaldo Moreno. Osvaldo, tu lectura. Consultor político internacional. Osvaldo Moreno, él es ecuatoriano, pero ya pasa más tiempo viajando por América Latina. El experto en marketing político, Osvaldo Moreno. Osvaldo Moreno, que es un consultor político. A consultores políticos independientes Latinoamérica, CPI. Consultores políticos independientes. Consultores políticos independientes. Osvaldo Moreno Ramírez. Osvaldo Moreno, politólogo. Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político internacional. Seguimos la lógica comunicacional, no estaría ganando la izquierda. CPI Latinoamérica. Osvaldo Moreno por la campaña. 5 casos de aprendizaje en Latinoamérica. Y el ganador es CPI Latinoamérica, Osvaldo Moreno. CPI Latinoamérica. CPI Latinoamérica. CPI Latinoamérica. CPI Latinoamérica por la campaña de Zapatero a tus zapatos. Mis estimados amigos, regresamos y seguimos conversando de varios temas. Ahora entramos un poco, digamos como al minuto filosófico para preguntar cosas que realmente a veces nosotros de jóvenes nos hemos preguntado qué pasaría o qué hubiera pasado. Y mi pregunta que yo les voy a plantear a ustedes, a todos ustedes, ¿con quién les hubiera gustado haberse tomado una taza de café y conversar? Personaje actual, personaje del pasado, personaje histórico, que a lo mejor nunca los pudieron haber conocido, ¿sí? Yo le hago la pregunta, Osvaldo, ¿con quién te gustaría tomarte una taza de café? ¿Con algún personaje de la historia o alguien que tú a lo mejor te quedó la duda, que lo admiras o que querías preguntarle algo? Yo realmente soy una persona que me encanta la poesía y como te dije, la política. Y combinando esas dos cosas, a mí más bien con dos personas me hubiese gustado. Con Silvio Rodríguez y con Pablo Milanés, estos dos cantantes de la Nueva Trova, con esa experiencia que ellos tienen, tanto en las letras tan románticas como en su vida política, activistas, esos dos personajes que quisieron tanto a su tierra y que son tan reconocidos, aunque de Cuba, pero son muy, muy reconocidos incluso en Estados Unidos. Yo realmente me hubiese encantado ahí con ese mito de lavando cubano, como me hubiese hipnotizado hablando con ellos, me encantaría. Y aún quisiera algún día tener ese sueño de estar con ellos dos. Gabriel. Repítame la pregunta.
si si te quisieras tomar una taza de café con un personaje que a lo mejor históricamente te dé una referencia, ¿con qué personaje te gustaría tomarte una taza de café? Jugando mentalmente que esa persona exista o no exista, más allá de ese tema. Pueden ser dos personas Sí, para pueden que Los ser míos dos fueron personas. dos. no esté tan aburrido el café. Los míos fueron dos. Bueno, dale. Me, me gustaría tomarme un café con el Gabriel de 16 años y me gustaría tomarme un café con el Gabriel de 75 años. Ah, Me gusta, interesante. me Ahí son gustaría, filos. ¿Por qué? me, gu- me gustaría contarle al de 16 años lo que Es terminó perfecto. siendo la mitad de camino que llevamos de vida para que tal vez descanse más tranquilo pensando que algunas cosas se dieron como lo soñó, otras, aunque se intentó, no se dieron, pero fue para mejor. Y definitivamente todas Pero esas eso le otras cuentas metidas al de joven. pata al joven, claro, Y, al y joven el, yo y le Claro, el, que cuento. invierte y en el, Bitcoin. Y y el al, y Gabriel de al, 70. ¿Quién y pierde? al Gabriel de 70, aunque también le preguntaría los números de loto para ver si me los gano. Eres muy eh, sabido, yo soy de barrio, yo le, sé quién le, eres le, tú. le, con- le- le agradecería por haber llegado, primero le agradecería por haber llegado a más de 70. Le agradecería por haber llegado, le preguntaría cómo se cuidó para llegar y le pediría guía, no específica, no que me diga, porque creo que eso me quitaría el placer de la vida, del día a día, de hacer las cosas y de experimentarlo, pero que sí me dé una calma de saber que las cosas van a estar mejor. Roger, la misma pregunta, o te la planteo. Si quisieras tomarte una taza de café con alguien, algún personaje memorable, histórico, puede ser una o dos personas, ¿con quién lo harías y por qué? Aunque parece fácil esa pregunta, me parece bastante complicada. Eh, Estoy entre la respuesta que dio Juan y la respuesta que dio Gabriel, pero yo no sé si quisiera tomarme con alguien que me gustaría tomar un café, sino más bien para, o sea, tomarme un café con dos personas que me gustaría saber por qué hicieron tales cosas, por así decirle, por decirte, un John F. Kennedy con un, ay, se me fue el nombre del cubano, ¿cómo se llama? Fidel. El Fidel Castro. O sea, ¿cuáles eran sus convicciones? No es que me gusten esos, porque si te puedo decir a alguien, me encantaría tomar así como Osvaldo, por ejemplo, con mi escritor favorito, Medaro Ángel Silva, pero, o sea, no sé si perdería la oportunidad de tenerme con Medaro Ángel Silva o para saber las convicciones que llevó cada uno para tener porque no sé si sentimental o más por saber por qué. Me quedo con la primera, con Fidel Castro y JFK, pero John más F. por Kennedy. saber por qué. Ahí ese café se podría armar un Chuta, eso. zafarrancho, se podría armar un Sí, pero zafarrancho entre los dos Ah, porque, no. o sea, uno va a defender la institucionalidad que en su momento Cuba perteneció a Estados Unidos y el otro va a defender la revolución porque realmente quería la independencia de la isla por Estados Unidos. Pero o mira, sea, no exactamente los personajes, pero sí tomarme con personas totalmente opuestas para poder saber y saber quién tiene la razón o no, por lo menos de mi perspectiva. O sea, más o menos así quisiera tomar un café con Te alguien. quieres tomar un café con Hitler. También pensé, ¿sabe qué? Pensé en Hitler y pensé ¿y qué le en Churchill. preguntarían ustedes a Hitler si se tomarían un café con Hitler? Puta, nadie te dio un espejo para ver ese bigote para feo que cargaba. Yo sí le Por preguntaría qué qué defendió? pasó con ese soñador pintor que era de joven, a dónde él se quedó, por Claro. qué. Pero que era mediocre, pues. Yo vi el documental y dice que era mediocre, no era gran pintor. Y por eso que él pasaba pintando en la plaza, que fue la primera plaza que él lanzó sus tropas para la guerra. Pero preguntarle a Hitler sería más bien por qué quiere la supremacía aria si tenía muchos en su partido que eran, Él o sea, mismo. no, hasta Pues, él mismo, no era alto, ojos azules. él tenía descendencia O sea, judía. ¿Sabes y con tenía esta quién a mí me descendencia judía. gustaría tomarme un café?
que a lo mejor es muy remoto, pero sí me hubiera gustado decir así, tomar un café con Cristóbal Colón y que contara la travesía y todas las emociones que se dieron, porque, o sea, el tipo para llegar hasta descubrir América, tiene que haberle pasado tantas cosas en la cabeza, o sea, imaginariamente con Colón para preguntar ese tema. O sea, no es lo mismo por los libros que contar directamente cómo se dio esa travesía. Y el segundo, creo que me parece que Leonardo da Vinci me llama la atención ver tanta creatividad de ciencia que tenía, cuál era la proyección o cuál era la inspiración. Es más, si yo tendría que escoger entre los dos, entre la travesía de Colón y esa habilidad que tenía Da Vinci, yo escogería a Da Vinci. Decía, bueno, o sea, yo creo que una tarde, un día entero escuchar a Da Vinci sobre las proyecciones y todo lo que ha generado, o sea, me parece que es escuchar a alguien que dio uno de los primeros pasos en el pensamiento fundamental sobre la ciencia, sobre todo porque es la base de la ciencia, es la base donde muchos se apegaron a esos temas, claro, habiendo que hay muchos científicos que descubrieron tantas cosas, Isaac Newton, la misma Hipatia, que en su momento en la antigua Alejandría, o sea, hay muchos pensadores, pero me llama la atención Da Vinci porque era artista, era científico, ¿por qué no decirlo? Literato, por cuántos mensajes dejó. Y a mí me llama la atención, ¿sabe desde cuándo? Cuando yo vi la famosa película Código Da Vinci, que, que generó una trama y una trama interesante, pero que bueno, realmente ese es un tema que nosotros lo vemos de esa manera y que a veces en nuestra historia nos queda, nosotros a veces nos queda en nuestra mente pensar qué pasó, qué habrá pasado. Pero bueno, no sé si ustedes Hazme, quieran hacer, hazme un tengan favor, preguntas, cuéntame. cuando estés conversando con Cristóbal Colón, pregúntale si fue saqueo o descubrimiento. Esa pregunta me mata. Los tipos tienen que haber Pregúntale, estado desesperados. pregúntale si verdad, en realidad fue que se perdió o quiso hacer eso, porque eso fue la historia que Claro, esas dicen son que las se perdió. interrogantes. O sea, cuando nosotros nos ponemos a imaginar ese tema, nos vienen esas dudas, porque nosotros me imagino que como estudiantes nos vinieron esas dudas. Ahora, si tienen alguna ronda, una pregunta cada uno de ustedes plantearnos a nosotros, yo ya hice mi pregunta, ahora me gustaría saber qué preguntas ustedes tendrían en base a este tema. No sé, Roger, Gabriel, Osvaldo. Yo sí quisiera preguntar algo. Ustedes, bueno, también la experiencia que tiene Gabriel, ¿cuál considera que para él fue hasta ahora, hasta hoy, hasta el actual, cuál fue el mejor presidente que ha tenido el Ecuador? Pues hasta ahora yo creo que el mejor presidente que ha tenido el Ecuador ha sido Osvaldo. Hace menos de 2 minutos nos dio una fórmula bastante interesante para poder iniciar cambios profundos en el país. Aparte de Aparte, mira, yo soy de la opinión de que no me gusta decir que alguien fue mejor o que alguien fue peor porque considero yo que desde mi óptica y desde el lado de mi cancha me quita objetividad. Yo creo que todos han hecho cosas malas y que todos han hecho cosas buenas en diferentes medidas y en diferentes áreas. Hay cosas que no te acompañan cuando estás en la presidencia y hay cosas que sí. Yo siempre hago un ejercicio que es bastante de contraste y yo les digo a las personas, a ver, tomémonos un tiempo y encontremos tres cositas buenas que haya hecho Daniel Noboa. Y empieza la confrontación mental, pues no, pero ¿cómo va a ser algo bueno? A ver, y sin justificarlo, dime tres cosas buenas que ha hecho Correa. Y así empiezo con todos. Y yo le digo, mira, desde mi criterio, cuando hablamos de absolutos, es que él fue mejor porque hizo esto y esto y así, pero espérate. Pero nada de lo que hizo estuvo mal. Nada, nada. No es que no fue culpa de él, fue culpa de otra. Ah, o sea, que nada o sea, ya santifiquémosle, pongámosle la aureola, pongámosle las alitas, es santo, o sea, no hizo nada mal. Entonces, lo que yo creo y lo que intento siempre de llevar a la conversación es, más bien encontremos
qué es lo que habría que replicar de lo que sea bueno y qué es lo que no hay que replicar de lo que sea malo, de cada uno de los presidentes que han pasado. Yo creo que por ahí es la conversación por donde habría que impulsarla, porque si habría uno que es mejor, como que me quedo corto, porque no voy a encontrar ninguno que sea, ¿cómo es que se dice coloquialmente? Que sea monedita de oro para que todo haya hecho bien. Lo que pasa, yo considero que al grupo etario al que tú le preguntes tendrás una diferente respuesta, porque si yo le pregunto a alguien de 30 a 40 años, va a saltar Rafael Correa. Pero bueno, Rafael Correa tuvo dos periodos completos en el que igual yo los diferencio mucho, el 2010, 2014 muy bueno, 2014-18 me reservo muchos errores, pero como te dije, el grupo etario le preguntas a alguien de 80 años, te va a decir, deben un balcón y seré presidente, ¿cómo se llama? José María Velasco Ibarra. José María José Vela. María Claro, o Velasco. sea, depende del grupo etario al que le preguntes. Claro. No, claro, pero más allá de eso, por eso, o sea, mi postura, es más, mañana tengo una entrevista en una radio y es parte de la conversación que me van a hacer. Le digo, a mí me pueden decir misa, pero para mí ninguno es santo y ninguno es el diablo, ninguno. Todos hicieron, por muy pequeñito, claro, tal vez hay algunos casos que hay que ver con lupa, ¿no? Pero y con microscopio de esos de la NASA para ver más o menos más allá de la célula lo bueno que hicieron. Pero si hablo de generalidades, y digo, no es que este presidente fue mejor que el otro, yo creo que ahí es donde nosotros como ciudadanos nos estamos disparando en el pie, porque entonces no vemos puntos de mejora, no vemos puntos de... Sí, sí, sí me explico. Entonces, Claro. yo cuando entramos a esas arenas, yo a todos les digo, les termino diciendo lo mismo. Digo, en el momento en que tú me digas a mí que hay cosas buenas, pero que él también hizo cosas malas, de ahí para allá, creo que podemos tener Entonces, una conversación de beneficio para el país. tú te quedas entonces Con Osvaldo. con Osvaldo. Ok, Roger, cuéntame. Ya lo que preguntó Osvaldo ya se hizo. Ganó el general Eloy Alfaro. Ya lo hizo Coavisa una vez. Es que si yo digo Rafael Correa, me va a caer un sector tan grande que va a creer que yo soy súper izquierda Van a pensar que eres y yo correísta. soy correísta y todo eso. Si te digo Lenín Moreno, los correístas me van a venir y van a decir que no, pues si fue el traidor, todo eso. O sea, por eso yo me quiero manejar de tiempos de antes. Y ya se hizo un concurso hace tiempo y ganó General Luis Alfaro, con todo lo que hice. Y como dice Gabriela, hay cosas malas, cosas buenas, pero ya es considerado el mejor hasta actualmente, el mejor de todos los tiempos. Miren, yo voy a decir cuál es, para mí, creo que sin entrar al pasionismo, todos los presidentes en su momento hicieron algo memorable para el Estado. Unos más, otros menos. No se puede comparar cuál ha sido el mejor. Claro, en el caso de lo que Roger contaba, ganó como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos por memoria, por trayectoria, por cultura. Creo que la trascendencia cultural e histórica que Alfaro ha dejado, sin duda alguna, sigue siendo ícono en ese sentido. Pero cuando hablamos, desde mi punto de vista, claro, respetando las demás opiniones, yo creo que hubo un presidente que a partir de su gestión, el Ecuador cambió de un Ecuador tradicionalista, colonial, comenzó a generarse un Ecuador, digamos, institucional. Y yo en ese sentido le doy el mérito a Isidro Llora Cueva, porque él fue el que puso los cimientos de muchas instituciones en su momento el Estado. Antes de Ecuador, no, antes de él no existía el Seguro Social, muchas otras instituciones, algunos ministerios no existían. Entonces, cuando Isidro Ayora llegó, a pesar que no hizo muchas obras, pero se dedicó bastante al tema de la medicina, creó varios ministerios, secretarías, y es más, la Caja del Seguro Social. Entonces, a partir de ese momento también él creó el sistema monetario del Ecuador. Entonces, yo creo que Isidro Ayora es más, por eso anteriormente, no sé si ustedes habían escuchado a sus padres, sus abuelos decir las ayoras, porque le decían así las ayoras a la moneda, porque realmente Isidro Ayora, desde mi punto de vista, fue quien dejó marcado el antes y el después del Ecuador. Yo no puedo decir que fue el mejor Ecuador, no, porque era un Ecuador que comenzaba
pero que sin duda alguna dejó instalado la economía, dejó instalado la institucionalidad, dejó instalado la salud. Es más, si lo decimos electoralmente, el que ha sido más presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, dame un balcón y seré presidente, como lo decía. Pero para mí, Isidro Ayora creo que generó lo que tal vez otros no lo pudieron hacer y todos han hecho obras, todos. Pero sin duda alguna, desde mi punto de vista, veo que hay un antes y un después de ese tema. Y si les cambio la pregunta y les digo cuál fue el peor presidente del Ecuador, ahí dirían una opinión más certera. Lo que pasa, yo la verdad que es Osvaldo porque lo complicado. contrató a Gabriel. A ver, voy a hacer un planteamiento así pequeño. Yo hace años atrás decía, en su momento era el peor presidente. Hablamos en el 2017 para no decir quién era el presidente. Pero cuando nosotros vamos viviendo otras experiencias y han pasado 2 presidencias más, y tú te pones a pensar y dices, no, pues ese man fue, ahí yo aplico la frase de Abdalá Bucaram. Ese presidente fue niño de pecho comparado a los actuales que fueron, porque realmente, y creo que la calificación que nosotros dimos fue clara, o sea, estamos en decadencia y vamos en decadencia. Entonces, yo creo que la pregunta, de mi punto de vista, yo no podría contestar cuál es el peor porque no puedo saber a futuro quién puede hacerlo. Entonces, es una pregunta que se va a ir actualizando, porque en su momento yo escuchaba a personas, no, es que fulano tal fue el peor presidente de toda la historia. Pero 2 gobiernos después, ya se dan cuenta que ese no fue el peor gobierno, sino los que se han venido. Entonces, a Pero veces la pregunta. yo sí tengo claro quién fue para mí el peor presidente del Yo Ecuador. también. Y lo digo con nombre y apellido. Abdalá Bucaram Ortiz. Ah, Me no, pueden decir lo que sea. Abdalá Bucaram Ortiz hizo todo lo que no debe hacer una persona. Muy aparte de sí, que como lo sacaron, que también me pareció ruin, pero Abdalá Bucaram Ortiz, yo tenía cuando quedó en el poder, yo tenía unas expectativas un poco altas, no por ser Abdalá, sino porque yo lo veía un hombre fuerte, un hombre que no podía, que nadie podía con él decirle algo y él aceptar. Lo veía como una persona fuerte, de carácter fuerte, como Correa cuando recién comenzó, así una persona que era fuerte y él tenía porque quería ver mejor el Ecuador. Yo decía, ¿tuviste algún él momento nos va a hacer cambiar. corazoncito rondosista? No, nunca, pero mi familia desde tiempo de antes comenzó con las 6. Mi familia votó desde León Febres Cordero hasta Guayaquil. Guayaquil, mi familia Así es. guayaquileña. Pero yo, cuando una vez ya que le ganó de la Bucarán a Nebot, yo dije, bueno, quedó él y yo sé que como él es de carácter fuerte, él se va a parar duro y va a hacer cambiar las cosas. Pero lo primero que hizo fue querer ser presidente de Barcelona. Claro, Aparte de meter a su hijo para que gane $1 millón en las aduanas y millones de cosas que claro, ¿qué Yo pasaron? estoy ansioso Pero por saber la eso entonces respuesta lo de representa como Gabriel. un hombre familiar. Así es, pero bueno, Yo estoy, sí. las cosas no yo- son así. yo Ok, estoy ansioso por saber la respuesta de Gabriel. ¿Cuál fue el peor presidente para él? Yo tengo uno y se lo digo ahora, ¿Que el después de mejor o el Gabriel. peor? El peor. Yo tengo el mío. Lo que sucede es que me la ponen amarga porque es que a todos trato de encontrarle algo porque es el propio ejercicio que yo me autoimpongo, ¿no? Pero no, en breves rasgos y todo lo demás sí coincido con el tema de Abdallah. Eh, Más que por lo que hizo como presidente en su muy corto periodo, es por cómo hizo de la institución de la presidencia un acto circense. Y creo que eso afecta a un país en cómo se percibe, no tan solo internacionalmente, sino cómo te autopercibes internamente, de que, pues si para ser payaso no se estudia, para ser presidente Fue, peor. fue nuestro Milei. Sí, entonces en esa sí concuerdo con el tema de Abdallah, o sea, Yo, más que sus acciones, cómo convirtió la presidencia en un acto circense. el permítame tuyo, yo Osvaldo, ¿quién ponerme es? histórico. Yo tengo que en esta respuesta ponerme un poco histórico, porque yo pienso que hubo un punto de inflexión en donde la economía se destruyó.
y para mí fue Guillermo Rodríguez Lara. ¿Por qué? Se dirán, ¿por qué? Bueno, en ese tiempo era un gobierno militar que tuvo el auge petrolero, el mayor auge petrolero, y que se juntó con las élites. Y en un momento las élites le propusieron, ¿qué hacemos para ganar más plata? Y él, ¿sabe qué? Se le ocurrió la gran idea de poner subsidios a los combustibles. ¿Sabes qué? Tranquilo, yo a los combustibles les pongo subsidio para que ustedes tengan pagar los sueldos menores y poder ustedes ganar más dinero. Y desde allí, desde Guillermo Lara acá arrastramos estos de los subsidios que para mí pues, fue un error en su creación, que no permitió que la economía en ese auge petrolero que vivíamos se desarrollara igual que la economía social. Entonces allí se fue un punto de inflexión arrastramos hasta el día de hoy y vemos que todos los presidentes es lo mismo, que vamos a quitar los subsidios, que son malos, otros que son buenos, pero como concepción, como creación, los subsidios para mí fue lo más negativo, porque Sí, debimos haber crecido paralelamente. sabes que yo entiendo el argumento del tema de los subsidios, am, pero es que no creo que los subsidios, de mi óptica muy particular, ¿no? Y como ciudadano más que otra cosa, no creo que los subsidios hayan afectado al Ecuador. Eh, ¿Por qué? Porque los subsidios, a final del día, que es una herramienta que lo utilizan muchos países, eh, es como lo utilizas más que utilizarlo en sí. Lo que yo creo que el Ecuador le faltó fue normas claras que obligaran al país como país a introducirse en la etapa de industrialización como lo hicieron otros países. Yo creo que ese pedacito de engranaje es es lo que seguimos arrastrando a lo largo del tiempo y es lo que nos tiene aplastados y nos siguen hablando de muchas cosas y no nos hablan de fondo. Por ejemplo, y no por extenderme en el asunto, pero a mí mañana me toca ver en una entrevista de quién ganó y quién perdió en el paro. Es uno de los temas principales. Pero lo que yo digo desde que empezó todo este tema, le digo, a ver, si el problema es el subsidio, y el subsidio, el problema es porque al ciudadano se le va a encarecer la canasta básica. Y ese es el grito al cielo, porque me vas a encarecer la canasta básica porque vas a producir. Ok, perfecto. Yo hasta el sol de hoy, yo no conozco una sola papa, una sola yuca, una sola mandarina, que tú la pongas en un tacho con diésel ahí solito y crezca un árbol y dé frutos. El diésel no es lo único que se utiliza para producir en agricultura. Vamos a variar. Entonces, si me hablas de que el subsidio es malo por X, Y, Z, pero me dices que el dolor realmente es porque me va a encarecer lo que nos va a doler a todos, que nos va a costar más plata hacer un encebollado, nos va a costar más plata hacer un puré de papas, que nos va a costar más plata. Entonces, sencillo, pues, industrialicémonos donde tenemos que industrializarnos. ¿Qué quiere decir eso? Haga pues biolaboratorios del agro para nosotros producir nuestra propia urea, para nosotros producir nuestros propios químicos. Córtele la teta pues a don Agripac para que no sigamos nosotros jugándole al círculo vicioso. Para nosotros, como no nos industrializamos, pensamos que el subsidio es lo único que nos encarece la canasta básica. Pero si nosotros, que sí podemos hacerlo, no invertimos en industrializarnos para que nosotros tengamos nuestras propias fábricas de urea, de insumos, de semillas, de la. Entonces, a final de cuentas, me sigues hablando del subsidio. Digo, no, no es el tema del subsidio, porque si verdaderamente vamos a convertirnos en potencia, empecemos a producir localmente para que ese subsidio que tanto me quieres decir que es malo a nivel país, no nos duela al que tiene que ir a comprar a diario con $1 para hacer su sopa todos los días y si a duras penas puede tomarse una sopa. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo que el tema es que la conversación es mucho más profunda y lo que arrastramos Así es. es, Sí, sí. lo que arrastramos es no entrar en la industrialización como deberíamos. No, mi problema con el subsidio no es que esté, sino su creación, desde su creación, porque, bueno, se desequilibró algo allí, pero bueno, ahora es un mal necesario para muchos sectores. Sí, es más, Pero, sí, te doy tu paso, Osvaldo, habla, para que sí, culmine. No me estés interrumpiendo al pero presidente, ¿ah? Usted dé la orden nomás, los, señor Presi, que yo sí, aquí te leo. gracias, señor ministro.
No, sí, los subsidios existen en cualquier parte del mundo, pero son focalizados donde realmente se necesitan y cuando se dejan de necesitar, se van progresivamente quitando según el desarrollo del PIB del país. Eso es lo que te quería contar. Mira, sin duda alguna, el subsidio es un tema controversial. Eh, yo siempre he visto que uno de los principales temas que afecta a la inflación, a la especulación, es justamente por el tema de la transportación. Creo que todavía Ecuador nos falta madurar un poco más en ese sentido. Entiendo que el subsidio de una u otra manera amortigua la economía, sobre todo en el tema de movilidad, transportación y todo lo demás. Tal vez a futuro Ecuador pueda entender, más allá de que se quite o no el subsidio, es que se busque una compensación para poder justificar si el subsidio sale. Ojo, cualquiera puede quitar el subsidio, sí, pero hay que justificar, hay que ver cuál es la capacidad económica que Ecuador tiene para decir, ok, si Ecuador tiene una capacidad económica que pueda responder por temas de impuestos, aranceles y todo lo demás, o la misma capacidad del circulante, es decir, la dinámica del país en cuanto a temas monetarios, ok, quitamos el subsidio porque Ecuador tiene la capacidad. El problema, yo creo, desde mi punto de vista, es que Ecuador no tiene esa capacidad. Primero, tenemos que analizar de que la moneda que nosotros tenemos no es moneda propia, es una moneda extranjera. Segundo, nosotros vivimos en un proceso de convertibilidad donde muchas cosas nos afectó con el tema del feriado bancario. Y ahí creo que hay que hacerle una mención especial a Yamil Maguad, que en su momento no pudo generar la estabilidad que a lo mejor se pensaba. Y creo que viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que en otro programa podamos conversar exclusivamente del paro, exclusivamente del subsidio, exclusivamente también un poco de la actualidad hasta el punto de vista de cómo ver la solución que podemos meter. Ahora, como tenemos pocos minutos, me gustaría más bien plantearle, porque nos faltó la pregunta de Roger, que no tenemos que no, o sea, le debemos a Roger esa pregunta, le debemos esa pregunta también a Gabriel, que va a haber otro capítulo más. Me gustaría que ustedes cierren con un mensaje final eh, por cómo ustedes ven al Ecuador. ¿Cuál podría ser esa proyección o cuál podría ser esa solución para que el Ecuador tal vez podamos mejorar de cualquier ámbito, educación, salud, social, no lo sé? Quiero comenzar contigo, Roger. Mensaje final para mejorar la situación actual que tenemos en el país es unirnos todos, porque lastimosamente hay muchas separaciones eh, en mis tiempos, como decía yo, salíamos a las calles a tirar cacerolazos por Lucio Gutiérrez, para sacar a Lucio Gutiérrez. Actualmente ya no sé si es por generación o porque ya los que somos más mayorcitos, ya ahí salir o declarar que está mal cual tal o cual cosa, ya es diferente que como lo hacíamos antes. Pero creo yo que va a haber esperanza, va a haber que va a llegar una nueva generación a lo mejor que va a ser mucho más productiva que nosotros. Y creo que el Ecuador de aquí en algunos años creo que va a ser, no potencia, pero sí comenzar a ser potencia. Tienes esperanza eso. Gabriel, ¿cuál sería tu mensaje final, como decir cuál podría ser la solución de cambiar el país? Dejar de pensar que un lado tiene la razón absoluta. Dejar que el odio sea lo que guíe nuestras opiniones y hacernos responsables de nuestro metro cuadrado. No podemos esperar que las cosas cambien a manera global, responsabilizando siempre a todos por todo, sin hacer lo que nos toca a nuestra parte dentro de nuestro entorno diario. Y es algo tan sencillo como a veces tan solo decir buenos días, sonreírle a alguien que está teniendo un mal día, ayudarle a cargar las bolsas a una señora que va pasando al lado tuyo. Eso es parte
de lo que aunque parezca sencillo y trivial, es muy necesario. Se dice que para criar a un niño se necesita una aldea. Y antes el Ecuador era esa aldea. Antes el Ecuador ayudaba a criar incluso hasta los hijos del vecino. No porque uno iba y los criaba, no porque uno iba y los latillaba, pero sí porque uno sabía como que hay un menor cerca, yo tengo que comportarme mejor porque un niño no puede ver lo que estoy haciendo en este momento. Y teníamos esa conciencia social. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos de hacer. El día que eso lo entendamos, vamos a producir mejores ciudadanos. Y por evolución normal y por regla de tres, al producir mejores ciudadanos, vamos a producir mejores políticos. Y si logramos producir mejores políticos, vamos a tener igual dolores de cabeza, pero de seguro van a ser menos de los que estamos teniendo actualmente. Osvaldo. Claro, Ronald. Mira, yo aquí sí voy a tomar unas palabras de un cliché de John F. Kennedy, el que dijo, no preguntes qué puedes hacer tú qué puede hacer tu país por ti, sino que tú puedes hacer por tu país. Y sacando un poco de fragmento de lo que dijo Gabriel, nuestro metro cuadrado, o sea, dejemos de endosarle la responsabilidad de nuestro futuro a un Mesías, al Salvador que nos viene a rescatar de los malos. No, o sea, ya comencemos nosotros mismos a preparar a este país desde acá, desde nuestras trincheras, a desarrollarnos, a sacar adelante, a trabajar, a comenzar a desarrollar, a inventar, a crear. Necesitamos nosotros mismos y los que vienen a administrar serán simplemente pasajeros y no dependeremos tanto de ellos. Creo que hay que eso y también la unión que dijo Roger, porque realmente nos falta muchísimo en unión. Bueno, sin duda alguna, mi visión para cerrar este programa y comparto el criterio de cada uno de ustedes, yo resumo, creo que la unidad. Necesitamos que el Ecuador se una, dejando a un lado todas las diferencias, las banderas políticas, ideológicas, y buscando el bien común porque en realidad el país lo necesita. Esto creo que es un tema de un interés mancomunado y creo que la unidad es la principal forma de cómo buscar el porvenir del país. Yo les agradezco a Roger, Osvaldo, Gabriel por haber estado en este diálogo. Esperemos estar también en otro capítulo porque hay muchos temas que podamos conversar, que podamos debatir, que podamos intercambiar. Así que a los amigos que están aquí, esperando que nos acompañen con los demás episodios. Y bueno, pues siempre y cuando tener la esperanza de escucharnos como ciudadanos, aquí estaremos. Este segmento, este programa Cuarteto, estará para cada uno de ustedes. Así que les deseo una linda noche y esperemos vernos en un próximo capítulo.